Hola a todos, soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Y para este estudio de esta semana tenemos un tema que es un tema doctrinal, un tema importante, un tema que a veces provoca controversia porque es un tema que a todo el mundo le interesa. Y hay muchas opiniones, muchas cosas. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este tema. El tema es la predestinación. ¿Somos predestinados como robots o somos predestinados con otro tipo de plan? Es lo que vamos a ver, ¿no? Es un tema muy, muy importante y muchas veces mal entendido. Entonces vamos a empezar con una cita. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí Pablo nos habla de haber sido predestinado para ser adoptados. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Haber sido predestinado no significa que ya eres salvo cuando naces, ¿verdad? No venimos salvos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Al contrario, llegamos con la carga del pecado, ¿verdad? Y después vamos a tomar una decisión un día de ser un hijo de Dios. Creo que sería muy interesante definir qué quiere decir predestinar. Okay. ¿No? Destinar habla de un destino, ¿no? Un destino, sí. ¿Un destino para qué? En este caso estamos hablando de un destino para la vida eterna, ¿sí? Y predestinación quiere decir que fuimos destinados desde antes de un tiempo. Así es. ¿No? Destinados a una vida eterna. Así es. Y aquí hay que definir bien el punto que tú estás remarcando, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú vas a ser predestinado, tú no. Y no tiene nada que ver. No. Todos fuimos llamados, todos fuimos predestinados a cumplir un deseo en el corazón de Dios. Sí. Y va de acuerdo con el corazón del Creador de crearnos para poder tener alguien a quien amar. Entonces la predestinación es en la mente de Dios. Exacto. Estamos en su mente, en su corazón, en su deseo. Él anhela, Él desea que toda su creación sean sus hijos y pasen la eternidad con Él. Así es. Entonces cuando vemos predestinado desde antes de la fundación del mundo, Dios es omnisciente. Entonces Él sabía que un momento dado el hombre iba a fallar. Entonces, antes de crear toda la creación, Dios también piensa, porque pensó antes de hacer la creación cómo la iba a hacer. No improvisó. Dios no es un Dios de improvisación, es un Dios de orden. Tiene todo al detalle, planeado al detalle. Entonces, en todos los detalles de los planetas, de la tierra, de la vegetación, de los animales, de la llegada del hombre, también Dios preveyó ahí una salida al pecado. Y eso es lo que se llama la predestinación. Dios lo pensó antes que todo podría haber sucedido. Y entonces nosotros, llegando a la tierra, hay ya este plan ya esto hecho, ya listo para escogerlo o no. Sí, porque a veces podemos pensar que después de la caída del hombre, de la caída del pecado de Adán y Eva, Dios dijo,
A ver qué se me ocurre, un plan B. No. Dios no tiene planes, no tiene planes B. Lo tiene pensado todo desde el principio, desde el inicio hasta el fin de la humanidad. Así es. Y todo está perfectamente calculado al día, al segundo, al momento. No hay algo que salió mal y ahora a ver qué saco, ¿no? Para remendar, ¿no? Dios no es un Dios que va a remendar. Él sabe muy bien qué es lo que quiere. Sí, exacto. Y hay un propósito tremendo atrás de esta predestinación. Sí, es poder recuperar lo que se había perdido. Y eso es tan importante. Y como dice ahí Pablo, según el puro afecto de su voluntad, es Él que pensó en este plan antes de que nosotros llegaríamos aquí. Y nos preguntamos mucho, ¿y por qué Dios quiere que pase esto? ¿Y por qué Dios permite el otro? ¿Y por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué Dios permite ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y yo recuerdo cuando Dios, en ese pasaje que habla con Job, y le dice, ¿y tú qué sabes? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? O sea, confiemos en que Él es perfecto, Él es soberano, no se equivoca. No se equivoca y que todo lo que hace tiene un propósito todo. divino y perfecto. Ese es el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad. ¿Y nosotros cuál es nuestro plan? Lo que tenemos que hacer nosotros, aceptar en fe, en confianza, porque lo conocemos, cuál es su voluntad para cada una de las cosas. De hecho, es una oferta abierta para quien sea. Lo vemos en Juan 1:12. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es tremendo. Sí. Mira, otra versión, la versión del lenguaje actual dice, pero aquellos que aceptaron la propuesta de Dios y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Ahí está, hay un ingrediente importantísimo que es la decisión. ¿No? Los que aceptaron. Quiere decir que unos no aceptaron. Estaba la propuesta, unos la aceptaron, la tomaron, la recibieron, otros decidieron no tomarla. Así es, ¿no? De hecho, es una elección personal. No es una elección de grupo, no es, bueno, yo voy a este grupo y no todos nosotros somos hijos de Dios. No, es una elección personal, es una decisión. Tenemos que saber algo, no vamos a entrar en el cielo por casualidad. No, vi la puerta abierta y ya entré. No. Es una decisión muy importante. Es una decisión importantísima. Y tenemos que recordar que Dios no es un Dios que presiona. Tal vez el mundo, el hombre, en la caída, en el egocentrismo, estamos acostumbrados a presionar para obtener algo, ¿no? Ajá. A forzar, a manipular para obtener algo. Pero la esencia de amor de Dios no le permite manipular y no le permite forzar. Él llega y te dice, te amo, aquí está lo que quiero para ti, tómalo. Todavía nos aconseja. Sí, claro. Te aconsejo que escojas la vida. Ese es el corazón de Dios. Nos deja a nosotros la elección. La elección final. Sí, pero nunca nos va a presionar. No, nunca nos presiona. La predestinación es realmente la bendición que todos los creyentes, ¿no?, pueden tener, predestinado a ser adoptados. Pero nosotros decidimos entrar en la familia. Decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Podríamos decir que desde antes de la fundación del mundo, a todos se nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Uh-huh. Adán y Eva eran creación, pero después de la obra de Jesucristo, el que aceptó su obra por fe es nacido de nuevo en Él, sí. Esto quiere decir adoptado como hijo de Dios. Entonces la predestinación es, todos tenemos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios, pero tenemos que aceptar la obra de Cristo por fe. Y es una decisión entrar en la familia de Dios. Sí. Más que el deseo de Dios es que todos seamos salvos.
Por eso predestino Claro, esto está en su de corazón. manera abierta. Y mira lo que dice Tito en el capítulo 1, creo que es 11, es Tito 2, 11, perdón. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces es para quien sea. Dios no hace acepción de personas. No. Dios no va a decir, este sí lo marco como bueno para mí, este lo marco como no. No llegas con una marca, sino que llegas con una marca del pecado y tienes la opción de borrar esta marca y de empezar a ser un hijo de Dios. Y aquí surge esa pregunta que hemos escuchado tanto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, como tal vez tú y yo hemos tenido la oportunidad de que alguien nos hable y nos explique qué quiere decir todo esto? Porque cuando estamos hablando de que esta destinación es para todos, Sí. tenemos que pensar en aquellos grupos tal vez étnicos o aquellos grupos que no tienen alcance. Claro. Y podríamos decir, no, pues entonces no es justo porque no es para todos, no para todos es tan fácil, Claro. no van a poder llegar a tener este conocimiento. Sí. Pablo nos habla de esto, ahorita, bueno, me lo Romanos están 2. poniendo aquí en Romanos 1, 1:19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No? Dice antes en el versículo 18 que Dios se revela desde el cielo y a través de lo que se ve, ¿no? Podríamos decir que de acuerdo a este versículo que tú nos estás leyendo ahorita, Dios a esas personas que están en una etnia, que están en una lejanía, les habla personalmente. Sí. Inclusive a través de la creación, inclusive a su espíritu propio. El hombre, en donde sea que esté, tiene una intuición de lo que es bueno y lo que no es bueno. Sí. El hombre sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y es lo que nosotros conocemos un poco como la conciencia, ¿no? Esa vocecita que te dice sí, o esa vocecita que dice, esto no está muy correcto. Y lo sabemos. Lo que pasa es que decidimos desobedecer a esa vocecita que nos dice, no hagas esto porque te va a ir mal, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una conexión en el espíritu de todas maneras. Somos seres espirituales. Sí, por supuesto. Y vas a tener la revelación, viendo las estrellas, viendo tantas cosas que son inmutables, que no han cambiado, que todos los días el sol se levanta como prometido, que la luna llega a sus ritmos. Toda esta gente primitiva descubrió la perfección de Dios. Vivían como agricultores conforme a las temporadas y habían tenido la revelación de las temporadas. Si claro. Tú tienes la revelación de la temporada, ¿no puedes tener la revelación de Dios? Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, porque me hace pensar entonces en las deidades de todos aquellos pueblos uh-huh. Primitivos, sí. que la misma creación los llamaba a creer en dioses con los astros. Sí. Entonces siempre ha habido una búsqueda del hombre hacia Dios, y la creación tiene una influencia muy, muy tremenda en cuanto a saber que hay una deidad. Sí. Hay alguien por encima de todo. Por supuesto que viene de un hecho que el hombre es un espíritu. El hombre que no ha nacido de nuevo tiene un espíritu muerto, pero es un espíritu muerto, quiere decir separado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como hay esta necesidad de conectarse espiritualmente, la gente inventa Tiene esa dioses necesidad para tratar de suplir una necesidad.
Y solamente se suple esta necesidad espiritual cuando conocemos al Dios verdadero. Y es donde entran todas las religiones. En la religión, el intento del hombre para alcanzar a Dios. Pero la verdad es que cuando conocemos la palabra, cuando conocemos la obra de Cristo, entendemos que es Dios buscando al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y es donde Él empieza a hacer una transformación que el hombre es incapaz de hacer en su naturaleza humana y caída para poder lograr una salvación o poder lograr lo que estamos hablando ahorita, tomar esa promesa, esa oportunidad de salvación que hay en la predestinación. Sí. De hecho, si vemos la salvación, ¿no? La salvación fue planeada, es el primer punto, planeada antes de la fundación del mundo. También es una elección de Dios. ¿Ah? Él decidió que va a ser así. Después fue completada en la expiación de Cristo. Cuando Jesús dijo, consumado es, la salvación fue completada. Después viene la resurrección como la confirmación. Porque si no hay resurrección, no hay confirmación de la victoria sobre la muerte. Así es, y esa es la gran diferencia con Jesucristo y todos los demás deidades de las religiones. Así es. Todos están en la tumba, menos Jesucristo. Sí, exacto. Los que han vivido, porque además hay dioses que ni han nacido, que son inventados, ¿verdad? Entonces, es completada y es confirmada. Después es aplicada y recibida. Y es cuando el pecador viene a Cristo y recibe la justificación y es sellado como por el Espíritu Santo. Y es cuando entramos en la nueva vida. Y después la salvación va a ser manifestada cuando Cristo regresa por su iglesia. Aleluya. No. Entonces, esas son las etapas de la salvación. Pero fue planeada. Cuando en Génesis 3 Adán y Eva pecan, Dios no llega ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? No. Él lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso luego busca a Adán, va con Satanás, junta a Eva, Adán y Satanás y les explica lo que fue planeado. Al hombre le dice, estás ahí con una maldición, te vas a morir, ¿no? A Eva igual. Y a Satanás le dice, y va a venir alguien que te va a herir en la cabeza, ¿no? Ese es el plan de salvación anunciado, pero ya estaba planeado. Estaba planeado y no se trata de que Dios está maldiciendo la tierra o mandando una maldición. Dios no puede mandar una maldición porque no puede salir nada malo de la esencia perfecta de amor y de bondad que Dios tiene. Está nada más profetizando, está nada más diciendo, les estoy aclarando la consecuencia que van a tener por haber caído en el pecado. De hecho, un poquito este es el panorama que va a venir porque ustedes decidieron pecar. Sí, es lo que Dios dice ahí en el Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿No? Dios no maldice. No. Adán era la cabeza y la cabeza cayó y entonces todo lo que está debajo de la cabeza cae. Él tenía la responsabilidad. Era la responsabilidad total, era la protección del Edén. La era autoridad y la autoridad de toda la tierra. Entonces, al momento que él cae, todo cae con él. Y es lo que sucede. Obviamente, pues de aquí viene Jesús, ¿no? Y es toda la parte de la redención. ¿no? Recuperar lo que se había perdido. El reino de los cielos fue entregado a Satanás. Ahí el reino de los cielos en la tierra, obviamente, no el verdadero, ¿no? La extensión aquí. Entonces se había perdido y Jesús vino a recuperar lo que se había perdido y está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? ¿No? Y Jesús vino, como dice Marcos, ahí Marcos 10:45. Habla de Jesús como vino realmente a la tierra. Dice,
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra se refiere al anuncio de Génesis 3, cuando Dios le dice a Satanás, y alguien va a venir, la simiente de la mujer, y te va a herir en la cabeza. Ese es lo que Jesús vino a hacer, recuperar estas cosas. Y ahí es donde podemos entender otra de las grandes preguntas que nos podemos hacer de ¿y por qué están sucediendo tantas cosas malas en el mundo? Pues porque el mundo, el dominio del mundo que se le había dado a Adán y a Eva, pero Adán como cabeza, fue entregado a Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, que el mundo está en manos de Satanás. Sí. Se le fue entregado, tiene toda la legalidad y con esta revelación, el entendimiento de esta tremenda verdad, podemos entender por qué hay tanta maldad, por qué suceden las cosas que suceden, etc. Pero lo que está poderoso es que hay alguien que vino a destruir esa legalidad que se le dio a Satanás, porque Jesús vino a retomar lo que se había perdido, la autoridad que Dios le había dado a Adán de sojuzgar la tierra. Cristo la recupera y le dice a la iglesia, sojuzgad la tierra, sojuzgad, te doy toda la autoridad para regresar al plan de Dios antes de la caída. Sí. Y ahí hay una gran diferencia entre las personas que aceptan la obra de Cristo y las que deciden no aceptarla. Así es, así es. La predestinación, hay otro punto que nos enseña que Dios no marca a la gente para salvación o no, y eso se llama el libre albedrío. Al momento que tú recibes el libre albedrío, todo lo que va a suceder en tu vida, aquí en la tierra, va a depender de tus decisiones. Así es. Y eso es muy importante, por eso Dios dio el libre albedrío. Bueno y malo. Lo que sea. Todo es fruto y consecuencia de nuestras decisiones. Por eso Dios nos dice, escoge bien. Deuteronomio 30, 19, que dice ahí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia. Y vemos ahí el corazón de Dios, ¿no? Yo me lo imagino así diciendo, por favor, escoge la vida. Sí. Para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a toda tu descendencia. Sí. La Biblia nos dice una cosa, nosotros vamos a ser obligados en nuestra vida a tomar decisiones. Y eso es muy importante, porque a veces pensamos, no, yo dejo así a ver cómo sale, ¿no? Este versículo dice, tu vida está hecha para que tomes decisiones, las buenas para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. De la misma manera que Adán tenía el poder de la decisión. Sí. Juan 3:16 nos dice otra vez algo de la universalidad de lo que Dios habla de la predestinación. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, amó ¿a quién? Al mundo. A todos. A todos. No dice, no, nada más ahí a los mexicanos, ¿no? No, a todos. A los buenos. A los buenos. No, bueno, tampoco. No hay uno bueno. Porque no hay, ¿no? Entonces. Pero Dios sabe eso. Sí. Dios sabe que a pesar del poder de la resurrección, del plan de Dios a través de Jesucristo, para poder llegar a ser hijos adoptados de Dios, sabe que vivimos en un mundo en donde es un mundo que se maldijo por la desobediencia y que dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero viene después y dice, pero yo he vencido al mundo. Entonces, lo que podemos hacer es tomar la decisión de vivir en este mundo, sí, con algunas situaciones adversas, pero con la autoridad para dominar esas situaciones adversas. Y me refiero a pobreza, enfermedad, desánimo, depresión o cualquier cosa que el hombre pueda estar viviendo.
lo podemos superar con la palabra de Dios, porque no se nos ha dado esa autoridad que recobramos de Adán cuando la perdió. Así es, así es. Y quiero cerrar este punto para que vean que Dios no quiere robots y que no ha predestinado a nadie a ser salvo o no ser salvo. Y es la gran comisión. Es Marcos 16, 15 y 16. Dice, y les dijo, ¿no?, a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, ir y predicar el evangelio a todos. La predestinación está para todos. Exactamente, el plan está ahí. Fue planeado, fue completado, fue confirmado, ¿verdad? Nosotros lo recibimos, lo aceptamos y después se va a manifestar el día que Jesús viene por su iglesia. Qué tremendo, ¿no? Impresionante. Entonces, este concepto que parece complicado al inicio, no está difícil. Finalmente Dios tenía un plan, dejó que todo esto sucediera porque Dios permite ciertas cosas para obtener algo mejor para aquellos que deciden amarle. Sí. Pero podríamos decirlo de esta manera. Por la caída, tuvimos la oportunidad de creer en la obra de Cristo Jesús para dejar de ser creación y convertirnos en hijos de Dios. Cada vez que Dios interviene hay una mejora. Eso quiere decir que no todos somos hijos de Dios. Claro. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que han entrado en la familia de Dios, la familia celestial. ¿A través de qué? A través de la fe en la obra de Jesucristo. Así es, ese es el plan. Bueno, pues ya acabamos este estudio sobre la predestinación. No nos vamos a ir sin celebrar la Santa Cena. La verdad es tan importante en estos tiempos, de celebrar la victoria de Jesús en la cruz para nosotros, ¿verdad? Y pues regresamos a lo que dice ahí 1 Corintios 11, 23. Pablo hablando ahí diciendo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Y él tomó el pan, y este pedazo de pan, dice ahí Jesús, lo partí. Y él dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En una época donde todo está revuelto, como el temor está fuerte, el miedo está reinando, la gente tiene miedo para su salud, por su cuerpo, por todas estas cosas, aquí tenemos una promesa tremenda. Este cuerpo fue partido. Y yo quiero completar un poco eso con Isaías, porque la verdad, ¿por qué decimos que hay sanidad? ¿Verdad? ¿Por qué decimos que el cuerpo partido de Jesús es lo que nos sana? Dice ahí Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Eso es lo que quiere decir esto. Haz memoria de esto. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si tú estás tomando la Santa Cena con nosotros, puedes comer el pan. Después, versículo 25. Asimismo tomo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y viene pronto. Viene muy pronto. Entonces es una gran oportunidad recordar este pacto a tu favor. Tienes un pacto en este tiempo donde todos los ataques de Satanás están sobre la mente y sobre el cuerpo, tratando de destruirnos a través del miedo en la mente y de la enfermedad en el cuerpo. Pero ahí tenemos un pacto. Cuando anunciamos este pacto, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Y tenemos victoria sobre la muerte. Entonces vamos a celebrar el pacto. Y yo te doy gracias, Señor, porque tenemos siempre esta oportunidad de ir a tu presencia y de recibir las bendiciones que nos están esperando. Fuimos, como vimos al principio, predestinados a ser bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la palabra para ti, para mí, para todos nosotros. Y que no se te olvide, esto está sellado con un pacto eterno hecho por Jesucristo. Amén. Bueno, pues acaba el estudio del día de hoy. Nos veremos seguramente pronto. Y mientras, recuerda, siempre en victoria.